Bajo la capa brillante de los números que se disparan en las pantallas electrónicas de la bolsa, entre el resplandor hipnótico de las barras de oro guardadas discretamente en bóvedas, y detrás de los fríos anuncios sobre nuevos impuestos que entran en vigor, hay una mano invisible que lo controla todo en silencio. Esa mano es la inflación. La gente sigue persiguiendo las olas del mercado bursátil, lanzándose a las fiebres del oro y soportando nuevas medidas fiscales, como si cada uno de estos fenómenos fuera una historia independiente. Pero la verdad es otra. Todos son piezas del mismo tablero. Una partida en la que el jugador más hábil es la inflación. Una fuerza silenciosa, pero lo suficientemente poderosa como para reescribir el destino de la economía global. ¿Estás listo para entrar en este laberinto de mecanismos ocultos, donde todas las pistas conducen a un solo centro? Bienvenido a Lo que nadie te cuenta. El lugar donde salen a la luz las verdades que la sociedad prefiere ocultar. Oro. El precio del oro a nivel interno. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? El precio del oro no es simplemente un juego de oferta y demanda, es un juego político y monetario, donde el poder financiero, el control del flujo de capital y los cálculos macroeconómicos determinan el verdadero valor de este activo. En ciertas economías, el oro no es solo oro. Se convierte en una herramienta para controlar el dinero, proteger el sistema financiero y reflejar las políticas monetarias que no siempre se dicen en voz alta. Primero, ¿por qué el precio interno del oro en estas economías suele ser mucho más alto que el precio internacional? En un mercado completamente libre, el precio interno del oro debería seguir de cerca el precio global, ya que el oro podría circular libremente y cualquier diferencia se corregiría rápidamente. Sin embargo, en la práctica, en algunos países, una brecha grande y persistente entre el precio interno y el precio mundial se ha vuelto algo normal durante muchos años. La razón principal es el deseo del Estado de controlar la oferta de oro. Cuando el Banco Central controla o monopoliza la importación de oro, puede regular la oferta para mantener los precios en el nivel que considera conveniente. Si las importaciones se liberalizaran por completo, el aumento de la oferta haría que los precios internos cayeran rápidamente y se acercaran a los precios internacionales. Por el contrario, cuando la oferta se restringe, el oro se vuelve escaso, los precios tienden a subir de forma constante y dejan de reflejar la verdadera relación global entre oferta y demanda. Las restricciones o prohibiciones a la exportación de oro también impiden que estas diferencias se ajusten, porque el oro no puede salir del país para equilibrar el mercado. Como resultado, el mercado interno del oro se transforma gradualmente en un mercado diseñado por la política, en lugar de uno que funcione según las leyes naturales del mercado. No solo el oro, los tipos de cambio en estas economías también suelen estar fuertemente controlados. Si el tipo de cambio flotara libremente, cuando la moneda local se debilitara, el precio internacional del oro convertido a moneda local aumentaría aún más. Pero cuando el Banco Central controla el tipo de cambio, el precio interno del oro queda atrapado en una zona aislada, desconectada del mercado global. Dentro de esa zona, el oro deja de ser simplemente un metal precioso y se convierte en una especie de moneda paralela, reflejando directamente la forma en que el Estado maneja sus políticas financieras y monetarias. Segundo, detrás del control del oro, ¿qué es lo que realmente busca el Estado? El oro no es solo un activo de refugio. En ciertas economías, también se utiliza como un mecanismo para regular los flujos de capital y proteger el sistema financiero, limitando la salida de dinero hacia el exterior. Si el precio interno del oro fuera igual al precio global, las personas podrían comprar oro fácilmente y transferir su riqueza al extranjero de manera legal y rápida. Pero cuando el precio interno se eleva muy por encima del precio internacional, cualquiera que intente mover su riqueza al exterior a través del oro debe aceptar una pérdida significativa de valor. Esa diferencia de precio funciona como un impuesto oculto, haciendo que la salida de capital sea costosa y poco atractiva. El siguiente objetivo es redirigir el dinero de vuelta al sistema bancario. Cuando el precio del oro se mantiene alto, muchas personas reconsideran mantener oro y optan por depositar su dinero en los bancos, ayudando a mantener la liquidez del sistema financiero. Quienes deciden seguir manteniendo oro deben aceptar el riesgo de una gran diferencia entre precios de compra y venta, lo que hace que el oro sea poco atractivo para la especulación a corto plazo. Si el oro interno fuera barato y siguiera de cerca el precio mundial, los grandes especuladores podrían crear fácilmente olas de precios,
manipular el mercado y generar inestabilidad financiera. Por eso, cuando el Banco Central controla el precio del oro limitando la oferta, la especulación se vuelve más difícil, ya que las brechas de precio reducen su atractivo para los grandes jugadores. En este punto, el precio del oro ya no es solo una cuestión de oferta y demanda, se convierte en una señal de política económica. Cada vez que el precio interno del oro sube de forma anormal frente al precio internacional, suele ser una señal de que la política monetaria está entrando en una fase de transición, especialmente cuando se inyecta más dinero en la economía. Eso es relajación monetaria. Cuando los gobiernos quieren estimular la economía, aumentan la emisión de dinero, bajan las tasas de interés, debilitan la moneda local y la gente empieza a volcar su dinero en el oro. El precio del oro sube con fuerza por el miedo a la inflación. Además, los programas de reestructuración administrativa y de reorientación económica también pueden cambiar los flujos de capital. Cuando el dinero se dirige del oro hacia bienes raíces, acciones o proyectos de inversión pública, el precio del oro tiende a estabilizarse o a ajustarse ligeramente. Por el contrario, si la reestructuración es lenta o ineficaz, el precio del oro puede mantenerse alto o incluso seguir subiendo. Durante los periodos en los que una economía está ajustando su estrategia financiera general, el precio del oro puede aumentar con fuerza mientras el Banco Central no interviene de manera agresiva. Esto sugiere que las autoridades pueden estar permitiendo que el precio del oro refleje una etapa de transición económica. Si el Banco Central realmente quisiera bajar el precio del oro, podría relajar las importaciones para romper la brecha de precios. Pero mientras eso no ocurra, la pregunta es, ¿qué viene después? Primer escenario. Si la política de inyección de dinero continúa, la liquidez seguirá aumentando, crecerá el miedo a la inflación y el precio del oro seguirá subiendo. Si las tasas de interés siguen bajando, el dinero fluirá con más fuerza hacia el oro, creando una nueva ola de aumentos. Segundo escenario. Si el Banco Central quiere enfriar el precio del oro, basta con flexibilizar la política de importación. Cuando se amplían los derechos de importación, la oferta aumenta y la brecha de precios se reduce rápidamente. Sin embargo, esta opción siempre conlleva riesgos. Si entra demasiado oro, el dinero puede salir del sistema bancario, reduciendo la liquidez y generando inestabilidad financiera. Tercer escenario. Si la economía se recupera de verdad, el precio del oro se ajustará gradualmente por sí solo. Cuando el capital regresa a bienes raíces, acciones y actividades productivas, el oro pierde su atractivo. Pero este proceso lleva tiempo, y si la recuperación es lenta, el precio del oro puede mantenerse elevado durante un periodo prolongado. En resumen, el oro no es un juego para principiantes. El precio interno del oro no está determinado únicamente por el mercado, sino que está profundamente influenciado por la política monetaria, la política fiscal y los mecanismos estatales de control del flujo de capital. Por ello, la diferencia entre el precio interno y el precio internacional del oro se convierte en una herramienta económica y política implícita, que permite a los gobiernos regular los flujos de capital, controlar los mercados y proteger el sistema financiero. La inyección de dinero para estimular la economía, así como el endurecimiento o la flexibilización de las importaciones de oro, pueden cambiar por completo el panorama. Pero los bancos centrales siempre conservan la posición dominante en este juego. Cuando entiendes esto, dejas de ver el precio del oro como un simple número y comienzas a verlo como un espejo que refleja lo que realmente está ocurriendo dentro de una economía. Con los impuestos ocurre lo mismo. Los impuestos son un arte de alto nivel que solo unos pocos comprenden de verdad. No son únicamente una forma de recaudar dinero, sino un mecanismo para dirigir el comportamiento financiero de toda la sociedad. No siempre es necesario imponer prohibiciones rígidas. Basta con ajustar ligeramente algunos números en las tablas fiscales, aumentar o aliviar la presión en ciertos sectores para que el flujo de dinero y la mentalidad de cientos de millones de personas cambien automáticamente. Cuando se reducen los impuestos en un sector, el capital fluye rápidamente hacia él. Cuando los impuestos aumentan, el dinero se retira, dejando atrás sectores restringidos. Reducir los impuestos a la vivienda puede inflar el mercado inmobiliario. Aumentar los impuestos al consumo puede hacer que las personas ajusten sus hábitos de gasto. El resultado es que el dinero se mueve casi por instinto, como una multitud guiada por señales invisibles. En términos generales, los impuestos son la herramienta principal para dirigir el flujo de capital en toda la sociedad.
Cuando demasiado dinero permanece en manos del público, los precios suben y aparece la inflación. Cuando el capital se concentra en exceso en activos como bienes raíces o acciones, se forman burbujas. Cuando el dinero cruza fronteras, se convierte en divisas extranjeras o se invierte en el exterior, el sistema financiero interno enfrenta el riesgo de perder el control. Por eso los gobiernos se ven obligados a utilizar los impuestos como una válvula reguladora, a veces absorbiendo dinero, otras veces canalizándolo hacia los sectores que consideran necesarios. Entonces, ¿por qué hacer esto y cuál es el verdadero objetivo? Primero, mantener el capital dentro del sistema nacional, evitando que grandes grupos de interés acumulen activos difíciles de controlar, y limitando la libre salida de oro y divisas. La economía en esencia es como un lago. Si se permite que demasiado dinero, especialmente monedas fuertes, se escape al exterior, la liquidez se agota y el sistema pierde estabilidad. Barreras como los impuestos indirectos, los controles de capital y las restricciones a la inversión extranjera sirven para mantener el dinero dentro de ese lago, evitando que la economía colapse ante choques externos. En otras palabras, es una forma de esquivar las trampas de crisis que el sistema financiero global siempre tiene preparadas. Segundo, los impuestos se utilizan para regular el comportamiento de la población. El gobierno no te prohíbe directamente gastar dinero, pero te induce a gastarlo de la manera que el sistema necesita. Si cada individuo fuera completamente libre de gastar, invertir y especular sin límites, el sistema entero caería rápidamente en el caos. A través de herramientas como los impuestos a la propiedad, los impuestos a las transacciones financieras y los impuestos al consumo, los gobiernos orientan silenciosamente el capital hacia sectores prioritarios. Cuando se necesita estimular el consumo, los impuestos se reducen. Cuando se quiere frenar la especulación, se elevan los impuestos a las transferencias y a los activos. Cuando se busca limitar la salida de capital, se endurecen las políticas cambiarias, manteniendo la maquinaria económica funcionando y evitando inestabilidad subterránea. Tercero, controlar el ciclo económico de manera deliberada. Ninguna economía crece para siempre, ni ninguna se hunde indefinidamente. La regulación es necesaria porque si la economía funcionara con total libertad, las burbujas se inflarían fuera de control o surgirían recesiones prolongadas, generando inestabilidad social, pérdida de control del capital y debilitamiento del poder económico. Por ello, el Estado ajusta activamente la respiración de la economía mediante impuestos, tasas de interés y mecanismos de inyección o retiro de dinero. Cuando se quiere estimular el crecimiento, se reducen los impuestos, bajan las tasas, se flexibiliza el crédito y se fomenta el endeudamiento y el consumo. Cuando se necesita frenar el crecimiento o preparar una redistribución de activos, los impuestos suben, las tasas aumentan, el crédito se restringe y el dinero se retira. A través de estos ajustes deliberados, el comportamiento de empresas y ciudadanos se guía por etapas, a veces impulsando el consumo, otras obligando al ahorro, o incluso empujando a la venta forzada de activos durante las crisis. Así, la economía no se mueve de forma natural ni completamente libre, sino dentro de un rango controlado, diseñado para mantener el sistema en funcionamiento sin permitir que colapse de manera imprevista. Más allá de afectar directamente el bolsillo, los impuestos son una herramienta sofisticada para moldear expectativas y comportamientos financieros colectivos. Puedes pensar que los impuestos son solo una forma de recaudar dinero, pero eso no es suficiente. Los impuestos son un arte avanzado de control mental. Quienes diseñan las políticas saben que las personas toman decisiones basadas en expectativas sobre el futuro. Basta con ajustar ligeramente algunos números en el sistema fiscal para que las expectativas sociales se desplacen en la dirección deseada. ¿Crees que tomas decisiones por tu cuenta? No del todo. Los cambios fiscales siembran silenciosamente imágenes del futuro en tu mente, optimismo o pesimismo, euforia o miedo. Crees que eliges activamente dónde invertir, pero en realidad solo estás reaccionando a un juego de expectativas cuyo guión ya fue escrito. Al final, la economía se revela como un juego que la mayoría de la población no comprende realmente. La economía no es una máquina justa. Es un juego diseñado con tal sofisticación que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está siendo arrastrada. Todo ha sido programado de antemano mediante reglas invisibles. Necesitas entender esas reglas porque no puedes destruir el sistema. O aprendes a moverte dentro de él o eres arrastrado por la corriente.
Lo importante no es luchar contra el sistema, sino comprender por qué existe un sistema así. La bolsa. El juego del mercado bursátil no es solo un espacio para invertir, sino también un mecanismo para legitimar activos y distribuir el riesgo entre los inversionistas minoristas. A menudo se le llama el juego de los ricos, no solo por su rentabilidad potencial, sino por la forma en que realmente opera tras bambalinas. Observa con atención cómo funciona este juego. Primero, ¿por qué la bolsa se considera una herramienta ideal para legitimar flujos de capital? Porque su alta liquidez permite que el dinero entre y salga con facilidad, casi sin ser cuestionado. Los valores de los activos fluctúan con fuerza. Una acción puede subir cientos por ciento en poco tiempo y aún así considerarse normal dentro de la lógica del mercado. En ese entorno, los datos financieros pueden maquillarse, las expectativas inflarse y los flujos de dinero considerarse legítimos mientras haya transacciones, mientras que el origen real del capital rara vez se examina a fondo. Por ello, la bolsa no es solo un lugar para invertir, sino que en muchos casos funciona como un mercado donde el dinero se limpia a través de capas de transacciones complejas. Entonces, ¿por qué los gobiernos construyen y mantienen mercados bursátiles? Uno de los objetivos principales es ayudar a las empresas a aliviar la presión de la deuda, sacando acciones al mercado y distribuyendo el riesgo entre los inversionistas. Las ofertas públicas iniciales se convierten en una herramienta para trasladar la carga financiera de las empresas a la sociedad. Cuando las empresas atraviesan dificultades, los mercados pueden ser respaldados con narrativas positivas, políticas de estímulo o inyecciones de capital, impulsando los precios de las acciones y permitiendo que las compañías sigan financiándose. Muchos países también crean marcos legales para apoyar a los fondos de inversión, facilitando la entrada legal de grandes capitales y absorbiendo el ahorro del público. Cuando los depósitos bancarios pierden valor, las personas son incentivadas a mover su dinero hacia la bolsa, donde el capital continúa girando dentro del sistema. En tiempos de crisis, en lugar de entregar dinero directamente a la población, los estímulos suelen canalizarse hacia los mercados financieros para sostener los precios de los activos y rescatar a las grandes empresas. Los grandes fondos, con ventajas de información y recursos, pueden dirigir los mercados mediante noticias, expectativas y reportes financieros, mientras que los beneficios fluyen principalmente hacia las élites. El resto del riesgo se traslada a los inversionistas minoristas, que suelen entrar al final y soportar las pérdidas cuando el ciclo se revierte. En resumen, el mercado bursátil no es solo un lugar para captar capital, sino también para vender deuda, distribuir riesgos y legitimar flujos de dinero. Las empresas salen a bolsa para aliviar la presión financiera, los grandes capitales buscan vías legales de entrada, y los pequeños inversionistas suelen ser los más desgastados a lo largo de ciclos repetidos de auge y caída. Entonces, ¿por qué los gobiernos rescatan constantemente a grandes empresas y conglomerados, mientras muchas pequeñas empresas quiebran y son abandonadas? La respuesta está en cómo este juego funciona en la práctica. Las grandes corporaciones son vistas como la columna vertebral de la economía. Una corporación no es solo una empresa, es un eslabón crítico dentro de todo el sistema. Si una gran corporación cae, el efecto dominó se expande. Cientos de miles de personas pueden perder su empleo y con ello llega la inestabilidad social. Los bancos sufrirán pérdidas enormes porque han prestado cantidades gigantescas a esas empresas. El Estado también pierde una fuente clave de ingresos fiscales porque las grandes corporaciones suelen aportar una parte importante del presupuesto. La confianza de los inversionistas se tambalea y los mercados financieros corren el riesgo de colapsar en cadena. El gobierno no puede permitir que ese escenario ocurra porque el costo sería más peligroso que incluso imprimir dinero para rescatar. Rescatar a los grandes, en muchos casos, es rescatar al propio Estado. Porque si la economía se derrumba, la estabilidad del aparato de poder también se ve amenazada. Cuando una empresa, demasiado grande para caer, colapsa, el mercado laboral queda gravemente herido. El desempleo aumenta y la confianza de la gente en el sistema se deteriora. Si un gigante se rompe, los bancos enfrentan el riesgo de perder miles de millones en préstamos, y el Estado se ve obligado a intervenir para frenar el contagio. Si no lo hace, todo el sistema financiero puede entrar en una cadena de impagos, y al final de esa reacción en cadena siempre aparece lo mismo, la inflación.
Puedes trabajar toda la vida con un salario mensual y aún así perder contra un solo golpe de inflación. Tienes trabajo, tienes un sueldo estable, felicidades. Pero no te emociones tan rápido. Ahorras y la inflación se lo va comiendo en silencio. Compras una casa y el banco calcula intereses para que cargues con deuda durante años, incluso toda la vida. Inviertes y siempre hay alguien esperando el momento de ganar cuando tú caes en la trampa. Entonces, ¿de verdad te estás haciendo más rico? ¿O solo te están drenando legalmente? ¿Duele? Todavía no. Por eso, cuando aún eres pobre, no te apresures a lastimar a los demás. ¿Con qué dinero vas a sanar? En muchos casos, las empresas solo necesitan ganancias, no necesariamente ética. Si crees que con hacer bien tu trabajo la empresa te va a valorar, quizá estás siendo demasiado optimista. Eres solo un número en la hoja de cálculo de recursos humanos. Te gritan todos los días. Cargas presión todos los días. Si renuncias, la empresa casi no pierde nada. Si haces horas extras sin quejarte, se ahorran contratar a alguien más. Trabajas 10 años y tu salario puede que ni suba mucho, porque siempre habrá alguien nuevo dispuesto a hacerlo más barato. Entonces, ¿estás construyendo tu carrera o ayudando a tu jefe a cambiar de coche cada año? La razón es simple. Las empresas prefieren empleados obedientes porque son fáciles de controlar y fáciles de exprimir. Con sueldo bajo y la cabeza agachada, con miedo a perder el trabajo, sin atreverse a cambiar. Haces lo que te dicen sin preguntar mucho, sin exigir, sin causar problemas. Haces horas extras sin quejarte, aguantas recortes de bonos, reduces costos de personal. No te metes en temas grandes, solo haces tu parte. Y lo que más le gusta a la empresa es el empleado que nunca pregunta por ingresos y utilidades. La conclusión es muy simple. Trabajo no falta. Lo que falta es gente dispuesta a trabajar barato. Si tú no corres, alguien más correrá más rápido. A la sociedad no le importa cuánto te cansas o cuánta presión tienes. Solo le importa si todavía cumples con lo que te exigen. Si no te desarrollas por iniciativa propia, el mercado laboral te va a desechar. Si tú no trabajas, siempre habrá millones afuera, listos para reemplazarte. Pero si sabes cómo aumentar tu valor, tú serás quien elija y no quien sea reemplazado. Todos los mercados funcionan por ciclos. Suben hasta un pico, luego caen hasta un fondo, y ese patrón se repite una y otra vez. Si no entiendes el ciclo, vas a comprar en la cima y vender en el fondo. Mientras tanto, la inflación seguirá drenándote en silencio. Trabajas toda la vida y aún así no levantas la cabeza. El salario sube lento, mientras el precio de la vivienda se dispara. Cuanto más ahorras, más pierde valor tu dinero y los activos reales se alejan cada vez más. Te rompes la espalda 20 años para comprar una casa. El banco solo necesita unos segundos para quitártela si te atrasas con un pago. Y al final, ¿quién es el verdadero dueño? Tú trabajas duro, pero quien cambia de coche cada año es tu jefe. Tu esfuerzo hace crecer a la empresa, pero ¿a qué bolsillo se va la ganancia? Inviertes con la esperanza de hacerte rico, pero los ricos siempre son los que venden antes que tú. Cuando las buenas noticias ya están por todas partes, normalmente es porque los tiburones ya salieron en silencio. El dinero en esencia es deuda. Cuanto más trabajas, más grande se vuelve tu carga de deuda. Y la inflación es la herramienta que asegura que escapar de ese ciclo sea difícil. Los bancos no crean dinero de forma directa. Ellos controlan el juego. Tú depositas una cantidad pequeña. Ellos pueden prestarle a otros muchas veces esa cantidad. Tú te rompes la espalda pagando y ellos cobran intereses con regularidad. Si no quieres convertirte en presa, no te enfoques solo en ganar un poco más. Entiende cómo funciona el juego. Si el episodio de hoy te dejó algo para reflexionar, regálanos un like, compártelo y suscríbete a Lo que nadie te cuenta para seguir este camino juntos. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo episodio.